Buenos días, tardes o noches. Soy el Rey y traigo un nuevo fic. Pero antes de empezar voy a mandar dos saludos que me pidieron hace tiempo pero se me había olvidado saludar. Saludos a los padrinos. Joaquín Domínguez-8J y a Tiago Vivas-F1U. Perdón si los saludo bien tarde, si me la va mi XD. Bueno, ahora sí volvemos y comenten historias de su agrado, preferencias, obras terminadas para no esperar a que la terminen. Ya terminé de hablar, ahora comenzamos. Un pequeño niño de cabellos rubios aproximadamente de unos 10 años, se encontraba caminada por las calles de la pequeña Ciudad Maquita junto a su fiel amigo un pequeño perro demonio con una motosierra en la cabeza. El nombre del pequeño niño era Denji, que por circunstancia de la vida, se tuvo que hacer cargo de la deuda de su padre con unos yakuzas condenados su infancia y su futuro con tal de tratar de pagar la enorme deuda que la tendría hasta en el día de su muerte. Y a su lado estaba un pequeño demonio motosierra con la apariencia o algo similar a la de un pequeño perro. El nombre del pequeño demonio era Pochita, nombre puesto por su compañero de cabello rubio. Incluso si ese estúpido nombre puesto por un niño hacia un pequeño demonio que no podía comunicarse, le era completamente gustoso y le encanta el nombre que le dio su mejor amigo y la única familia que tenía el pequeño demonio, y lo mismo se podía decir del rubio quien su única familia y mejor amigo era el pequeño Pochita. Ambos siguieron su camino hasta que un auto blanco, a donde estaba un viejo yakuza y líder de esto, bajó para poder hablar con el rubio. Viejo. Muy bien niño, tengo un trabajo para ti. Denji. ¿De qué se trata?, preguntó confundido al pequeño rubio. Viejo. Verás, necesito que vengas solo a un lugar, más tarde podrás volver con tu inútil demonio y deshacerte de los cadáveres de algunos niños, que ya no me sirve para pagar sus deudas. Espero que tú sí puedas o te esperar el mismo destino, pequeño pedazo de mierda. Denji. Si esto es un trabajo estoy dispuesto a hacerlo, después de todo, no quiero deber esa estúpida deuda que me dejó mi viejo. Viejo. Bien, súbete al auto y deja a ese demonio aquí, luego podrás buscarlo. Denji. Está bien, Pochita, regresa a casa, yo regreso por ti después, dijo el pequeño rubio sonriendo a su único amigo. Pochita solo se quedó viendo como el rubio se iba subiendo en el carro del yakuza y se quedó viendo la dirección a donde se fueron durante unos segundos antes de comenzar su caminata hacia la pequeña casa, o si lo que tenía como casa se podía considerar como tal. El pequeño demonio iba en sus pensamientos mientras que caminaba a su hogar, que estaba en el medio del bosque, hasta que un sonido alertó al demonio que lo hizo entender que no estaba solo. El pequeño demonio estuvo atento a su entorno y lo que haría su compañía inesperada. Al escuchar un ruido rápidamente encendió el motor de la motosierra que tenía en la cabeza, haciendo resonar el sonido de la motosierra por el lugar. El pequeño demonio estaba atento a recibir un ataque en cualquier momento, pero de un momento a otro se sentía sumamente cansado y como si fuera a caer dormido en cualquier momento. Trató de mantenerse despierto pero fue en mano, le había disparado un dardo con somnífero y su pequeño cuerpo no pudo evitar el efecto químico que había entrado en él. Lo último que vio el pequeño demonio antes de caer dormido fue ver cómo unos hombres se acercaban a él, y Pochita reconocía el olor de esos hombres. Eran los yakuzas. El pequeño demonio fue emboscado y le tendieron una trampa, y Pochita odiaba eso. Aun estando inconsciente podía entender lo que significa todo esto. Si Pochita fue emboscada fue para venderlo, y si lo hacía su amigo ya no tendría una forma de conseguir el dinero para pagar esa deuda, y si eso ocurría él moriría. Él tendría que despertar y ayudar a su amigo antes que lo matara. Pochita no quería perder a Denji, él era su única familia y su único amigo desde que el pequeño demonio había existido. Denji había sido el único que lo quería a él y no a su poder. Ese mismo poder que si lo hubiera usando su amigo ahora no estaría el peligro, ese mismo poder que los peores demonios que habitan en el infierno tanto temía. Ese mismo poder que lo llevó a conseguir el apodo del héroe del infierno, por ayudar a otros demonios cuanto pedía ayuda. Ese mismo poder que lo llevó a estar siempre solo, y él sabía cómo todo había empezado. Todo había empezado cuando él nació, comenzó a existir gracias a los accidentes que existía por usar motosierras sin protección y que eso llevara a la muerte, y por el extraño sonido que este producía y nadie conocía al principio.
y eso lo llevó a ganar mucho poder en su tiempo en el infierno. Ese sonido tan raro y fuerte que hacía, hizo que ese sonido lo relacionara con el primigenio de los sonidos fuertes, y eso le hizo ganar bastante poder hasta que reconocieron que ese sonido no venía de ese primigenio. Ya era demasiado tarde, Pochita ya se había ganado el miedo de muchos demonios, y quienes se enfrentaba a él tenía que sentir el dolor de sus motosierra, que no cortaba su carne, simplemente la desgarraba continuamente, ganándose el medio por el sufrimiento de sus motosierra, que era insoportable para muchos demonios. Durante algún tiempo en el infierno recibió ayuda de una demonio que se proclama como su madre, y ese demonio era el demonio de la guerra y la autoproclamada como la madre de los demonios armas. Por su ayuda Pochita decidió ayudar a los demonios, que proclamaba su ayuda como ella le brindó su ayuda a él, nuevamente ganándose el odio de muchos demonios con quienes enfrentaba diariamente. Incluso si era derrotado, siempre volvió a encender su motosierra y no paraba hasta matar a su objetivo. Pero lo que le hizo ganarse el miedo de todo el infierno fue su habilidad de recordar el nombre de los demonios que comía, debilitado su poder y desaparecido de las mentes de las personas tanto como demonio y humanos, aunque claro la habilidad era temporal hasta que esa habilidad que él tenía fue escuchada por todo el infierno y todos confundieron su habilidad con la talación temporal del nombre, a que dejara de existir permanente. El héroe del infierno se había ganado una habilidad y el terror completos de muchos demonios por una simple confusión, que nadie sabía en cómo se usaba las motosierras, hacer una herramienta humana completamente nueva, nadie sabía su propósito o para qué servía. Tal vez los humanos no le tengan miedo a las motosierras, pero los demonios del infierno sí le temen, y mucho. Después de un tiempo Pochita siempre se encontraba completamente solo. Todos los demonios le tenían miedo, y las únicas veces a donde trataba de interactuar con los otros demonios era cuando estos pedía su ayuda, y después de que haya podido matar al demonio trataba de abrazar a quien proclamó su ayuda, pero todos terminaba igual por su poder y por la atmósfera del infierno, que no le permita a los demonios contenerse o estar cuerdos. Simplemente lo más fuerte podía pensar con claridad en ese ambiente. Los demás demonios simplemente caería en la locura y actuaba por instinto. Por eso siempre era el único demonio al nivel de un primigenio que los demás demonios se les ocurría enfrentarse a él, ya que su nombre no estaba relacionado a un miedo primitivo, pero actuaba como uno cuando mataba a los demonios, y estos volvía a renacer con un miedo por las motosierras. Por eso siempre estuvo solo, y las únicas veces que otros demonios querían interactuar con él, era para matarlo o hacer que se uniera a su bando. Incluso con sus fans que lo adoraba a él, ninguno de ellos se atrevía a dirigirle la palabra. Eso sumando el hecho de que era uno de esos tanto demonios que no tenía la capacidad de comunicarse con otros. Lo máximo que podía pronunciar era unas palabras mal dichas, como si fuera un tonto intento de imitar el idioma en el cual habla, y simplemente trataba de imitarlo. Eso siempre hizo que estuviera solo. Él siempre fue algo desconocido para todos los demonios, nadie lo entendía, incluso los demonios más fuertes solo podía intentar averiguar algo de él por su forma de actuar y por nada más. Pero desde que luchó con las 4 jinetes del apocalipsis y muchos demonios que estaba bajo en bando de ellas, pudieron debilitarlo y hacer que estuviera al borde de la muerte. Ahí fue cuando conoció a su mejor amigo, un pequeño niño que su vida ya estaba decidida, y ese sería por los yakuza, y si lo quería muerto, lo mataría sin ningún problema. Pero Pochita pudo encontrar algo en el pequeño rubio que él siempre buscó: un nombre, un abrazo, un amigo, su familia. Incluso si Denji no podía ofrecerle a Pochita algo de su interés, incluso Denji no poseía algo de interés para cualquier otro ser humano. A cambio de Pochita, que todos los demonios estaban interesados en él. Pero incluso estando en el otro lado de la balanza, Denji era su opuesto y al mismo tiempo el único que lo podía entender. Pochita hubiera seguido en sus pensamientos mientras estaba en su estado inconsciente por la droga, pero algo que escuchó lo hizo despertar. Y ese fue el grito de ayuda de su mejor amigo. Denji, ayuda.
fue lo que pudo escuchar el demonio. Él, a diferencia de otros demonios que tenía un gran olfato, él más destacaba por su audición. Era por eso que siempre podía oír los gritos de ayuda de los otros demonios que pedía su ayuda. El pequeño cuerpo de Pochita comenzó a temblar. Él tenía miedo de que su único amigo muriera. A diferencia de los demonios, los humanos solo tenía una sola vida, y él lo sabía más que nadie. Después de todo, él acabó con la existencia del demonio del renacimiento, lo que significa que si su amigo moría, sería permanente y no habría forma de que él volviera a nacer. Ese mismo miedo hizo que Pochita comenzara a temblar de miedo, hizo que su corazón se aceleraba. Más bien el cuerpo de Pochita comenzó a acelerarse. Después de todo, le parecía que él tenía actualmente era la más cercana a la muerte. Él era su propio corazón. El sonido de la motosierra se volvió a encender, y eso lo notaron obviamente los yakuzas, que se había llevado al pequeño demonio en una camioneta hacia un destino incierto. Cuando volvieron a ver al demonio que tenía capturado, este comenzaba a crecer rápidamente hasta llegar a una parecía mucho más monstruosa. Segundos después, Pochita estaba afuera del vehículo en cual lo tenía cautivo. La antigua camioneta, que antes era de color blanco, ahora estaba completamente roja y cortada en 20 pedazos en menos de 5 segundos, que fueron lo que les costó el demonio. Segundos después, Pochita estaba afuera del vehículo en cual lo tenía cautivo. La antigua camioneta, que antes era de color blanco, ahora estaba completamente roja y cortada en 20 pedazos en menos de 5 segundos, que fueron lo que les costó el demonio en salir del vehículo. Pochita se había quedado completamente quieto, escuchado a su entorno, hasta que pudo escuchar los gritos ahogados de su amigo, desapareciendo del lugar sin dejar rastro alguno que alguna vez estuvo ahí, excepto por la camioneta. Dentro de un almacén se encontraba un niño de pelos rubios atado a una cama a la fuerza, mientras le hacía una cirugía en la parte inferior izquierda de su abdomen. Le estaba quitando un riñón y sin anestesia. Doctor, ¿está seguro que este niño ya no le sirve? Viejo, claro que no. Su único trabajo que tenía era el de Devil Hunter, y el promedio que vive uno es alrededor de 4 años. El niño ya cumplió los 4 años de Devil Hunter. Dudo que le quede más tiempo de vida. Aparte, no soy ningún idiota. Tener un niño como Devil Hunter y que su contrato sea con una estúpida motosierra no me indica que me pueda ser de utilidad en un futuro, así que estoy aprovechando su cuerpo muy bien. Podemos sacarles los órganos y luego reemplazos con droga y traficar el cuerpo sin que los policías de la zona se entere, aunque dudo que haga algo. Después de todo, un niño que estuvo a la par de 4 años junto a un demonio y que no haya venido ninguna autoridad a reclamarle algo solo me indica que son inepto, que no cumple su trabajo, pero eso nos favorece a nosotros. Así que procura acabar rápido con tu trabajo rápido. Doctor, ya casi termino, solo falta meter la droga. Los yakuzas se detuvieron a detectar la presencia de Alquilen inesperado, y ese Alquilen era un demonio de casi 3 metros. Rápidamente los yakuzas habían agarrado las armas que tenía a disposición, que eran armas de fuego de todo tipo, y le comenzaron a disparar al demonio, quien se mantuvo completamente quieto. Una vez que se le acabaron la bala, vieron al demonio completamente intacto, y todas las balas que fueron dirigidas hacia el demonio yacían en el piso aplastadas al chocar con el cuerpo del demonio, que ni se inmutó por el ataque. Pochita simplemente decidió atacar antes que lo atacaran nuevamente. Levantó 2 de sus 4 antebrazos a donde tenía consigo las motosierras y hizo un corte de manera horizontal, matándose a todos del lugar excepto a Denji por la diferencia de altura entre los adultos y un niño acostado en una cama. Pochita decidió moverse rápidamente, estando a la par de su amigo y viendo su estado agonizante en el que se encontraba. Su amigo estaba sufriendo, y parte de su sufrimiento era culpa de él, no por hecho de no haber podido matar a esos idiotas antes, sino porque la sangre de algunos de ellos le había llegado a la herida abierta que tenía a donde debería estar su riñón izquierdo, ahora inexistente, provocándole una infección por el contacto con la sangre de otro no compatibles con él. Y de paso, cuando el corte le llegó al doctor, este tenía una bolsa de draga, que parte de esta cayó en la herida de su amigo, empeorando su estado.
Rápidamente pensó en convertirse en el corazón de su amigo, así le salvaría la vida y lo haría inmortal, pero había algunos problemas con eso. Uno de ellos era que Denji era demasiado joven, y el demonio sabía que una vez que se vuelva su corazón, en crecimiento de Denji se vería afectado creciendo lealmente, lo que sería tal vez 10 años para Denji, simplemente significaría una semana de crecimiento normal, así que detuvo esa idea y si la tenía que hacer al menos esperaría a que Denji cumplirán a una edad adolescente cerca de la adultez, para que su desarrollo no se viera afectado o si incluso su estado de crecimiento se detuviera estaría en una edad a donde le podría salir vello facial, cosa que ayudaría para ocultar la edad que tendría. Otro problema sería la casa de demonio que iría atrás de Denji y Pochita sabía que no era pocos demonios que irías atrás de él. Otro sería que la mente de Denji era demasiado inocente y podría ser fácilmente engañado por alguien mucho más inteligente que él. Otro sería que dejaría a Denji solo y tal vez más yakuzas vaya atrás de él. Así que la idea de convertirse en el corazón de Denji no era una opción de momento. Al final Pochita solo vio una opción para tratar de salvar a su amigo, pero sabía que iba a ser algo dolorosa y tardía. Pero tenía que intentarlo por Denji. Pochita. Frenji. Pochita retrayendo sus motosierra, decidió sujetar a Denji con delicadeza, trayéndolo hacia él y sujetado como si fuera un bebé. Denji. Pochita, ¿eres tú? Pochita. Y sin. Denji. Pochita, ¿qué pasa? No puedo ver casi nada, todo está borroso, confundido y tratando de ver algo de su alrededor. Pochita. Necesito Brent Kopchotran Rochipto. Denji. Un contrato. Pochita. Necesito Quedmev de Sodo Ep3. Denji. No entiendo casi lo que dices, pero de acuerdo. Pochita estaba feliz incluso si no se veía en su rostro, por la falta de ojos o por la falta de labios. Denji había aceptado su contrato y Denji le dio todo su ser a Pochita. Para otro significaría la muerte, pero para Denji no, ya que ahora como Denji le pertenecían podía hacer lo que quisiera con él y eso también significa que Pochita podía forzar a Denji a hacer más contrato con y eso era lo que haría. Forzó a Denji a aceptar algunas habilidades que éste le brindaría, como la capacidad de regeneración por sangre, aunque al hacerlo Denji tenía que sufrir el dolor de las motosierras en la parte de la herida, aunque claro el dolor era metal y no físico, seguía siendo dolor y uno insoportable. También la capacidad de crear una motosierra, aunque necesita una gran cantidad de sangre para hacerle y luego tener sangre para darle combustible a la motosierra. Y por último Pochita vivirá en el corazón de Denji, así podría aparecer de forma inmediata si Denji necesita ayuda y de paso podría saber si algo en el sistema de su amigo se encontraba mal. Pero Pochita sabía que a partir de ahora las cosas sería diferente y él estaría ahí para proteger a Denji de cualquier que le haga daño. Después de todo ahora sería como su padre, esa sería la única manera de proteger a su amigo. No, ahora sería su hijo. Pochita se encontraba arriba de un edificio en el medio de una ciudad, escuchando cosas que le pudiera ser útiles. NPC 1. Oye, ¿ya escuchaste las noticias? Dice que el Diego metió 10 goles en un solo partido contra Alemania. NPC 26. Y hoy en las noticias del día, una nueva compañía de videojuegos nombrada Demanda ha pensado en sacar su primera consola de videojuegos nombrada Game Devil, Silos, y un nombre muy poco original por parte de la compañía de demandas Digo Videojuegos. NPC 48. Me engañaste con mi hermana. NPC 49. Y tú me engañaste con mi hermano. NPC 48. Al menos tu hermano sí la tiene grande. NPC 49. Pero muy bien que te divertías con la mía. NPC 48. Sí, buscándola. NPC 76. Dígame doctor, hay una forma de curar la vista de mi hijo. Estoy dispuesta a todo con tal de que recupere la vista. NPC 75. Hay un doctor que pudiera curar la ceguera de su hijo, pero le saldrá algo cara la operación. NPC 76. No me importa, dígame dónde contactar con ese doctor. NPC 75. Es un doctor que se encuentra en Rusia y el mejor oculista del mundo tendría que pagar el pasaje y la estadía en Rusia y sumado el coste de la operación, le saldría muy cara. Pochita después de haber escuchado eso se fue del lugar sin dejar algún rastro que alguna vez estuvo ahí en cuestión de segundos y apareciendo en un pequeño convertizo en el medio del bosque junto a un pequeño rubio que se encontraba ahí. Pochita.
Volví. Denji. Dime, ¿encontraste algo? Pochita. Si ya encontré a alguien que pudiera curar tu media ceguera. Denji. Ya te habías tardado y tú no me dijiste que la habilidad de beber sangre me haría recuperar partes perdidas del cuerpo, entonces ¿por qué me hace falta un ojo, un riño y mi único ojo está medio ciego? Pochita. Bueno, la razón del por qué la habilidad que te di de recuperar partes del cuerpo no funciona, se debe a que esas partes de tu cuerpo ya no era de tu pertenecía al momento de darte la habilidad, así que no puedes recuperarlas, y por eso tu vista, tu único ojo está medio ciega, es por eso. Denji. Bueno, no sé cómo funciona esas cosas de los contratos al 100%, pero aún tengo una duda. Pochita. ¿Y cuál es? Denji. ¿Por qué estás hablando con mi voz? Pochita. Todo de ti me pertenece, lo que significa que no puedes hacer un contrato con otro demonio a no tener algo disponible que ofrecerle al demonio, y para mí eso significa que cualquier cosa que te pertenezca me pertenece a mí, como tu voz por ejemplo. Denji. Pero sigue siendo raro que hables con mi voz. Pochita. ¿Por qué? Denji. Mides como 4 metros y tiene voz de niño. Pochita. Luego arreglo eso, de momento nos vamos a Rusia. Denji. No tenemos ni para comer pan y nos vamos a otros países. Pochita. Bueno, sí, ahí se encuentra el doctor que te podrá curar la vista, así que nos vamos ahí. Denji. Al menos sabe dónde queda. Pochita. No, pero lo vamos a descubrir. Denji. Suspiro, al menos vamos a robar algo de pan para tener algo en la panza antes de comenzar el viaje. Pochita. No te preocupes por eso, Denji, muy pronto te daré una mejor vida, lo prometo, no te volverá a pasar nada malo, me aseguraré de que vivas una mejor vida y cumplas tus sueños, lo prometo, me aseguraré de que nadie más te haga daño, mi amigo. El enorme demonio acercándose a paso lento hacia el pequeño niño, levantándolo y acercado hacia él, dándole un abrazo con cariño y con preocupación de no poder cumplir con su palabra a su mejor amigo, de no poder proteger a su única familia. Denji. Quien debe decir eso soy yo. Después de todo, yo te metí en esto y prometí que te daría una mejor vida, lo siento que tengas que hacerte cargo de mis problemas, lo siento por ser un bueno para nada y no poder cumplir con una estúpida deuda por ser un inútil. El pequeño niño correspondió el abrazo de su amigo como le permitía sus pequeños brazos, mientras soltaba algunas lágrimas traicioneras de impotencia y tristeza. Ambos amigos y su única familia del otro, se quedaron en un silencio cómodo mientras ambos se abrazaban mutuamente, dándole a entender al otro que jamás lo dejaría solo por nada del mundo, ninguno de los dos dejaría al otro atrás. 2 días después. En una instalación secreta en el medio de un bosque congelado por la múltiple cantidad de nieve que parecía que jamás terminaría de caer, se encontraba una pequeña niña de cabello morado y unos ojos color verde como la esmeralda, siendo arrastrada y luego tirada hacia una habitación, mientras que su cuerpo se encontraba adolorido por la paliza que le había dado sus mayores, haciéndola incapaz de mover o sentir su pequeño cuerpo. Pero mira nada más cómo te dejaron, pequeña niña. ¿O la bomba como estás? Bomba. Mucho mejor que tú al parecer. ¿Qué te hicieron esos desgraciados esta vez? Niña. Me castigaron por pronunciar mal lo que me enseñaron en cómo hablar otros idiomas, pero no me golpearon en el rostro por haber entendido lo que me decía. Bomba. Lamento de no serte de más utilidad. Si hago un contrato contigo para que puedas hablar todos los idiomas, de seguro te utilizaría como moneda de intercambio para que le dé esa habilidad a los demás que tiene capturado en este lugar. Niña. Si eres la demonio de la bomba, ¿por qué me pudiste dar la habilidad de entender otros idiomas si no está relacionada contigo? Fue la respuesta de la pequeña niña mientras se acercaba como le permita su dañado cuerpo a su amiga demonio. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la demonio la agarró con sus manos fácilmente por la diferencia de tamaño que había entre la niña y la demonio, que podría medir alrededor de unos 8 metros fácilmente. La niña, ya estando en la mano de su amiga, se acomodó como le permitía su pequeño cuerpo para estar en una posición a donde le doliera lo menos posible su cuerpo. Bomba. Te puedo brindar el conocimiento de entender otro idioma, ya que eso solo sería compartir mi conocimiento contigo sin la necesidad de hablarte cómo funciona. Es por eso que te puedo brindar el conocimiento de entender otros idiomas y no el de hablarlos, ya que eso es algo que tienes que aprender por tu propia cuenta. Lamento no serte de más ayuda para parar tus maltratos, mi pequeña niña.
¿Crees que algún día venga un príncipe y nos rescate a ambas? Bomba. Quisiera decirte que sí, pero estoy segura que esos desalmados simplemente lo mataría. Si a ti te hicieron que criaras un pequeño perro y lo vieras crecer y que fuera tu compañía durante 2 años para que después te haga matarlo, para que aprendieras que lo más importante es ese estúpido deber de que su país es lo más importante, incluso mayor que sus vidas, y su moral simplemente me hace odiar más en los humanos. Niña, ¿tú me odias a mí? Como al resto de los humanos. Fueron la palabra que dijo la pequeña niña con pesadez en su voz mientras veía a la única persona que podía confiar en ese lugar, esperando una respuesta de consuelo simplemente para tener que soportar otro día más en ese horrible lugar. Ese mismo lugar que ha hecho experimentos horribles con niños, para simplemente crear futuras armas que protegiera el país de Rusia sobre cualquier otra cosa, y si eso significa raptar niños recién nacidos, o matar a los padres y luego raptar esos mismos niños, ellos la haría sin dudarlo 2 veces. La enorme demonio solo veía a su pequeña amiga con lástima, una simple humana y una más del mundo de niños que tuvo conocer en su estadía en ese lugar, en ese matadero para crear futuras herramientas. Bomba. Aunque me gustaría decirte que no me importas, en realidad te he agarrado cierto cariño, pero al final sé que de seguro te va a matar, y si en el caso que llegues a sobrevivir, te convertirás en esas mismas personas que alguna te hicieron daño, y cuando eso pase, te voy a odiar por esa misma clase. Demuestro que odias y me voy a odiar por no haber hecho algo para ayudarte, pero tampoco puedo haré algo para cambiar tu destino después de todo. Eso es lo que quiere eso, idiotas, y si le doy ese gusto te va a ir peor a ti. Niña, ¿me puedo dormir un rato antes de volver a sufrir de nuevo? Bomba. Adelante mi niña, duérmete y disfrutar de tus sientas mientras puedas. Niña. Gracias mami. Con eso último dicho, la pequeña niña se había quedado profundamente dormida por todo el cansancio que mantenía en su cuerpo después de un largo día de entrenamiento. Unas horas después, un pequeño niño rubio acompañado de su amigo demonio había entrado en las instalaciones sin ninguna clase de problema excepto por los múltiples guardias que trataban de matarlos, pero todos los intentos había sido en vano, ya que a la mínima señal de hostilidad el demonio de las motosierras se encargaba de aniquilarlos a todos. Siguieron su trayecto hasta entrar a una sala a donde se encontraba quien estaba buscando. NPC 98. ¿Qué es lo que quiere demonio? Pochita. ¿Quién de ustedes es el famoso doctor de la vista? NPC 98. ¿Para qué quieres saber eso? Pochita. Mi amigo tiene algunos problemas en su vista, o lo ayuda o mato a todos que está dentro de estas instalaciones. NPC 98. ¿En serio crees tener el poder suficiente para darme una orden? Estás muy equivocado, estúpido demonio, ahora sufre las consecuencias. Ante eso dicho, el oculista había presionado un botón de emergencia que le permita salir a los demonios, y si ese demonio lograba matar al intruso, se le permitía la libertad de escapar de esas instalaciones. Todos los demonios que había ido al lugar y vieron de quién se trataba rápidamente cambiaba de opinión, tratando de huir de vuelta ante sus celdas, corriendo lo más rápido posible, tratando de huir ante ese demonio, pero todos terminaron muertos y sin la necesidad de que el héroe del infierno haya tenido que encender sus motosierras. Los únicos demonios que se había salvado fueron los que no había salido de su celda. NPC 98. ¿Y quién es tu amigo que necesita mi ayuda para recuperar la vista? Pochita solo se quedó quieto viendo fijamente al oculista, o eso parecía. Era difícil saberlo por su falta de ojos, pero podía sentir su fría mirada viéndolo fijamente. Pero Pochita no lo había matado, simplemente se limitó a controlar un poco su bufanda, dejando en el suelo al pequeño niño de cabello rubio. NPC 98. Por favor súbete aquí, pequeño. Después de unos minutos a donde el oculista ya había revisado al rubio y le había dado unas pastillas de concentración para ayudar al cerebro a recibir las imágenes que le mandaba a los ojos y no hacerlo a medias. Después de eso, Pochita simplemente mató al oculista y siguió su camino por esas instalaciones, y todos aquellos que se encontraba a su paso los mataba, excepto los que pedía clemencia. A esos les pedía diferentes partes de su cuerpo como forma de pago para no matarlo. Denji iba caminando por unos pasillos de esas instalaciones, mientras que Pochita se encargaba de hacer una masacre. Por otro lado, el pequeño rubio entraba y salía de las múltiples habitaciones que había entrado a una más de ellas. Denji.
Buenas, hay alquilen aquí. Bomba. Un niño. ¿Qué es lo que quieres, mocoso? Denji. Voy a preguntar solo una vez, ¿piensas traicionar a este país? Bomba. No me importa lo que le pase a este estúpido país, y tampoco me interesa tu propuesta, mocoso. Denji. ¿Sabes cómo funciona el gobierno y eso? Bomba. Sí sé cómo funciona, ¿por qué te interesa saberlo? Denji. Bueno, hice la misma pregunta a quienes estaba en las otras habitaciones, pero eres la primera que me responde que si piensa traicionar a este país, así que, si quieres ayudarme puedes ser libre, y si no te jodes y te quedas aquí. Una cierta niña de cabello morados, había escuchando la conversación, había despertado de golpe con mucha alegría. Niña, ¿hablas en serio? ¿En serio piensas sacarnos de aquí? Denji. Si sabes cómo funciona la sociedad y la vida de alquiler normal, sí. Niña. Sí sé cómo funciona, ves, te lo dije, bomba, que algún día vendría un príncipe a por nosotras. Esa fue la respuesta de la pequeña niña, que por primera en mucho tiempo había vuelto a sonreír con esperanza de un mejor futuro. Niña. Que estamos separando, salgamos de aquí. Denji. Claro, dame un momento que llamo a mi amigo para que libere a tu amiga. Niña. ¿Oíste eso? También vino un príncipe para ti. Denji. Pochita. Pochita. Estoy detrás de ti, no hace falta que grites. La demonio bomba, cuando vio quién sería su salvador, simplemente se quedó petrificada al ver un demonio a quien se había enfrentado al pasado, y la había mandado a la tierra, el mismo demonio que se enfrentó a las 4 jinetes del apocalipsis junto a varios demonios, siendo el demonio bomba una más del monto de demonios que el motosierra mató en ese enfrentamiento. Bomba. Niña, ellos no son nuestros príncipes, ellos son nuestros héroes. Niña, los héroes son aburridos, son mejores los príncipes. Bomba. Estoy de acuerdo contigo, mi pequeña, pero el demonio que está frente a nosotros es el héroe del infierno y dudo que podamos escapar. Pochita. ¿Puedo hablar un momento contigo, bomba? Bomba. Vaya, puedes hablar, qué sorpresa. Pochita. Denji, llévate a la niña afuera, luego te alcanzo. Denji. ¿Te importaría seguirme afuera? Niña. Pero mi amiga vendrá con nosotros después. Bomba. No te preocupes, mi pequeña, luego los alcanzo, lo prometo. Ahora ve con tu príncipe que yo tengo que hablar con el mío. La pequeña niña de ojos esmeralda le hizo caso a su amiga y siguió al rubio a la salida de esas instalaciones, mientras la pequeña le había agarrado la mano al rubio para tener un poco más de confianza con su salvador. Después de unos minutos de caminata, a donde Denji ayudó a Rese a caminar por los daños sufridos que tenía la niña por todo su cuerpo. Al fin había llegado al exterior, simplemente se sentaron en la fría nieve esperando a sus amigos. Niña. HMMT, ¿tienes nombre? Denji. ¿Eh? Sí tengo nombre, ¿por qué la pregunta? Niña. ¿Y cuál es? Denji. Me llamo Denji, simplemente Denji. Niña. Ya veo. Denji. No dice nada. Niña. Denji. No dice nada. Niña. Denji. ¿Te pasa algo? Niña. ¿No me vas a preguntar por mi nombre? Denji. Está bien, ¿cuál es tu nombre? Niña. Número 8974. Fue la inocente y alegre respuesta que le había dicho la pequeña niña, que provocó un silencio entre ambos. Para la pequeña era cómodo el silencio, para el rubio le era incómodo. Denji se queda callado. Niña se queda callada. Momento incómodo hasta que Denji pregunta. Denji, ¿tienes frío? Niña, la verdad es que sí, hace frío aquí afuera. Denji, ni que lo digas. El pequeño, agarrando una chaqueta ensangrentada de uno de los cadáveres que se encontraba por ahí, se acerca a la pequeña niña y con un pequeño abrazo abriga a la pequeña para que no sufra por el frío. La pequeña, que estaba siendo abrazada por el rubio, tenía una leve sonrisa en su rostro adornada con un pequeño sonrojo mientras veía su compañía. Denji. Lamento que la chaqueta esté ensangrentada y te haya ensuciado la ropa, pero al menos la sangre nos da más calor. Niña, gracias por venir a rescatarme. Denji, no hay de qué, supongo, pero creo que quien debe decir gracias soy yo. Niña, ¿por qué? Denji,
Bueno, no te voy a mentir, vine aquí al primer lugar para encontrar un tratamiento que me ayude a recuperar la vista de mi único ojo, pero después de escuchar al estúpido del doctor, que tuve suerte a diferencia de los demás niños, simplemente me dio curiosidad y quise ver quiénes era y así fue como te encontré. A diferencia de ti, yo no sé lo que es una vida normal, o al menos lo que significa vivir como alquiler normal, y tampoco es que mi amigo supiera algo al respecto, así que, lo siento por querer compañía por tu conocimiento sobre una vida normal. Niña, no me importa, después de todo me rescate de ese lugar que era un infierno. Denji. No, debo pedirte disculpas, tú pusiste tu confianza en mí, y yo ya rompí esa confianza sin ni siquiera hacer algo, yo lastimé esa confianza pero eso perdiste perdón. Antes las palabras del rubio, la niña simplemente se acerca lo suficiente a él para poder abrazarlo y ocultar su rostro en el pecho del rubio, mientras que algunos sollozos de la pequeña salían ahogados en su boca para tratar de no llorar en voz alta y que nadie más aparte del rubio la pudiera oír. Niña. Gracias por venir a rescatarme, gracias. El rubio, ante el lloro de felicidad de la niña, simplemente se limitó a acariciar su cabello con una de sus manos, mientras con la otra acariciaba suavemente. Tal vez a estar al exterior estando cubiertos de nieve sería algo frío, pero tanto como la pequeña como el rubio podía llegar a sentir la calidez que le provenía el otro. Denji. No porque exista el perdón, la gente tiene el derecho de lastimar a otros cuantas veces se le dé la gana. Niña, al menos fuiste un príncipe a rescatarme de ese lugar, así que, gracias. Denji, no me puedo imaginar lo que te hicieron en ese lugar. Niña, no te preocupes por eso, no hace falta que me tengas lástima a decirme eso. Denji, lo decía porque no tengo ni idea de qué es este lugar, pero al parecer es malo. Niña, oh, Denji. Arruiné el momento. Niña, sí. Denji. Bueno, mejor esperemos a nuestros amigos, dudo que tarde mucho más en venir. La pequeña niña de ojos esmeralda con algo de pesadez y valía, decidió hacerle una pregunta a su príncipe. Niña, Denji. ¿Qué pasa? Niña, ¿tú crees que soy una mala persona por haber asesinado a Alquilen para sobrevivir? Fue la pregunta que le había dicho con toda la valentía que podía la niña hacia el rubio, mientras que ocultaba más su rostro en el pecho del rubio, tratando de ocultar la tristeza que mantenía en el rostro. Denji, ¿lo hiciste para ganar algo o lo hiciste para vivir? Niña, ¿cuál es la diferencia? Denji, por la culpa de mi padre que se suicidó dejándome una gran deuda, tuve que matar demonios para ganar algo de dinero para tratar de pagar esa estúpida deuda, no lo hacía porque me gustaba, aunque al final, si le agarré algo de gusto ya no veía tan asqueroso al hacerlo tantas veces que al final me acostumbré, no busco los demonios por el placer de matarlo, sino para conseguir algo de dinero y así tratar de vivir un día más, esa es la diferencia entre las dos, matar por placer o para mejorar tu vida de una manera fácil te haría mala persona, pero si lo hiciste porque era y lo tú, no tuviste otra elección más que matar o morir, entonces no hiciste nada malo, estabas obligadas a hacerlo. Niña, entonces soy buena, ¿tú crees que haya otro humanos en el mundo en cual confiar aparte de nosotros? Denji, si llega a existir va a ser muy pocos, ya que hasta los ciegos prefiere confiar primero en un perro antes que en un humano. Niña, pero nosotros no confiamos en un perro, sino de dos demonios. Denji, ¿qué tal mierda tiene que ser el mundo para primero tener que confiar en un demonio antes que otro humano? Niña, al parecer es mucho, pero aún en esto hay una luz de esperanza, tú me salvaste a mí y a mi amiga de ese lugar, puede que sea un mundo malvado en cual vivimos, pero hay esperanza aún dentro de lo que cabe. Denji, sí, una esperanza demoníaca. La niña, ante todo eso dicho por el rubio, simplemente se acomodó para poder abrazar al rubio, pero ya no ocultado su rostro en el pecho, sino que ahora tenía su cabeza en el hombro del rubio. Mientras que el rubio seguía aún acariciado el pelo y la espalda de la niña para reconfortarla, mientras que ambos esperaban a sus amigos. Cosa que no tardó mucho, ya que dos personas había salido también de aquella instalación, cuando la pequeña los vio nuevamente había ocultado su rostro en el pecho del rubio. Por otro lado, el rubio, cuando vio quienes había salido, simplemente había un rostro de molestia y aburrimiento. Pochita, ¿y qué tal me veo? Denji, ponte algo de ropa, ¿quieres?
Pochita, no me digas que tú también me vas a dar un sermón del por qué tengo que usar ropa. Denji, Pochita, ¿usas ropa o? Pochita, ¿en serio crees poder amenazarme con algo? Te recuerdo que yo soy el mayor aquí. Denji, o usas ropa o no dormimos abrazados, tú eliges. Bomba. Ya trate de convencer a este idiota de usar ropa, dudo que tu inútil amenaza le afecte al héroe del infierno. Pochita, listo, feliz. Ya me puse la estúpida ropa. Bomba. ¿El qué momento te la pusiste? Pochita, mientras estabas hablando. La apariencia de ambos demonios era completamente diferente de hace unas horas, pero compartía algo en común, eran muy parecidos a sus pequeños amigos. En el caso de Pochita, se veía como una versión adulta de Denji. El mismo caso con la demonio bomba. Aunque ambos demonios parecía humano, había dos pequeños detalles que los delataba. En el caso de Pochita era un cordón de motosierra que salía de su pecho, por parte del demonio bomba era el seguro de una granada que se encontraba en su cuello. La demonio bomba, acercándose a ambos niños, trató de separar el abrazo que tenía la niña sobre el rubio, cosa que cuando lo consiguió la niña, se había asustado pensando que ella era una de sus mayores, que le había hecho daño en el pasado. Ante eso la demonio bomba simplemente abrazó a su pequeña amiga con delicadeza mientras trataba de calmarla, para que la pudiera escuchar. Denji, ¿por qué te ves como un humano? Pochita, fácil, de los idiota que deje vivo les pedí diferente parte de su cuerpo para al final crear un cuerpo similar al tuyo para confundir a los demás pensado que soy tu padre, aunque claro esto no es como poseer un cadáver en primer lugar porque las partes del cuerpo son mías por los contratos y porque puedo regresar a mi forma original sin ningún problema, a que fue una gran idea. Denji, eso significa que te tengo que decir papá el público. Pochita, no lo había pensado pero supongo que sí. Denji, ¿eso significa que me vas a decir hijo? Pochita, hijo. Denji, padre. Pochita, ¿y si mejor nos largamos a casa? Aquí hace frío, ¿no crees? Denji, la verdad es que sí, mejor nos vamos. Bomba, los acompaño, dudo que me pueda quedar en Rusia, aparte que si me quedo en este país, será simplemente para hacer una masacre. Pochita, por mí no hay problema, solo procura de enseñarle a tu humana japoneses para que no sospeche los demás humanos. Bomba, no le digas humana a mi amiga. Pochita, entonces ¿cómo le digo? Bomba, ella se va a llamar RC, y yo luego lo decidirá RC, de momento solo dime bomba, motosierras. Pochita, tengo nombre y es Pochita. Bomba, ese nombre es de perro. Pochita, como si me importara lo que diga los demás. Después de un rato a donde ambos demonios siguieron discutiendo, detuvieron su discusión por el hecho de que sus amigos se estaban muriendo del frío. 2 horas después, el pequeño grupo de 2 demonios y 2 niños había llegado a un pequeño cobertizo en el medio del bosque cerca de la pequeña Cuidad Makita. Ambos rubios simplemente al llegar se había caído arriba de aquel concho que les servía como cama. Por otra parte, la demonio bomba veía esa escena con cierta curiosidad por el hecho de que el héroe del infierno se encuentre dormido abrazado a un pequeño niño y cubriéndolo con su cuerpo, como si estuviera protegiéndolo de cualquier cosa que le pudiera hacer daño al pequeño niño. Pero al final la demonio bomba hizo lo mismo que el motosierras y se acostó junto a él. Cualquiera que hubiera visto aquella escena, podría jurar de que se trataba de una familia que si incluso estando en las peores condiciones, aún se tenía del otro para poder vivir otro día, más incluso estando en las peores condiciones posibles. En grupo de 4 se encontraba fuera de la pequeña bodega, discutiendo sobre algunas cosas más que nada de lo que pensaba hacer a futuro. Bomba. Bien, déjame dejarte algo en claro, no es humano vivir en estas condiciones, no se puede tener una vida normal, viviendo en una bodega abandonada en el medio del bosque, nadie puede vivir así. Denji, cof cof. Pochita, aún tenemos que trabajar juntos, ¿cierto? Bomba, ignoraré el hecho de lo que acabo de decir ya que nuestro pasado no importa, sino lo que tenemos planeado a futuro y para eso no tenemos que levantar sospechas que somos demonio a cuidado de 2 niños. Denji, y para eso te tenemos que decir bomba el público, ¿verdad? Bomba, bueno, mi pequeña es la primera vez que duerme en algo más cómodo que en mis manos o en el frío piso, así que una vez que despierte ella me va a escoger un nombre bonito. Pochita,
como si me importara lo que digan los humanos, así que gran conocedora de la humanidad y esas mierdas, ¿qué tenemos que hacer para no levantar sospechas que somos demonios? Bomba. A veces me sorprende tu rápido cambio de actitud al momento de hablar conmigo y después con tu mocoso. Pochita. No confundas mi personalidad con mi actitud, mi personalidad es quien soy yo, y mi actitud depende de quién seas tú. Bomba. Al menos podrías fingir que te caigo bien en público, nos vamos a estar viendo seguidos, y sería muy estúpido que nos veamos seguidos y nos tratemos con odio. Pochita. Como sea. Bomba. Al menos piensas cooperar, bueno necesitamos una mejor vivienda a donde vivir, creo que esa es muy pequeña para 4 y es muy sospechoso que esté en el medio de un bosque y en un mal estado. Pochita. Ajá y... La demonio de las explosiones solo pudo suspirar y mirar con algo de fastidio al otro demonio que tenía de compañero, y que tendría que soportar su actitud vaga y con indiferencia con la cual trataba a los demás, excepto por el pequeño rubio que era el único con el cual era completamente amigable. Bomba. Tendrás que dejar a tu amigo aquí y acompañarme a buscar una vivienda disponible la cual vivir. Pochita. ¿Es necesario tener que separarme de él? Bomba. A mí tampoco me gusta dejar a mi pequeña sola y menos con ustedes, así que si yo tengo que separarme de ella tú también, aparte el tuyo está medio ciego, así que será mejor que se quede aquí con Rece, él necesita alquilen que vea por él y ella necesita alquilen en cual confiar aparte de mí. Pochita. Está bien, hagamos esto lo más rápido posible. Dicho eso, ambos demonios desaparecieron del lugar junto al rubio quien Pochita lo había metido rápidamente en la almacén y después haber desaparecido del lugar junto a la demonio bomba a una gran velocidad difícil de visualizar, siendo borrones para la reacción de cualquier humano que veía pasar a los demonios a una velocidad que simplemente hacía que nadie se diera cuenta de su presencia. Así siguieron durante unos cuantos segundos hasta que el demonio de las motosierras había frenado de repente haciendo que la demonio bomba tuviera frenar también y devolverse a donde estaba el motosierra. Bomba. ¿Qué ocurre? Pochita. Sube a mi espalda, eres muy lenta. Bomba. ¿Que soy lenta? Pero si vamos más rápido que cualquier vehículo terrestre creados por los humanos y dice que soy lenta. Aparte no puedo ir más rápido. Pochita. Por eso mismo, aparte enfrente a unos 600 a 800 metros se encuentra algo llamado seguridad pública y se encuentra luchando con un demonio que está haciendo grandes destrozos y por lo que puedo escuchar se trata de tifón, así que tendremos que seguir otra trayectoria para no toparnos con ellos. Bomba. Realmente me sorprende tu alta nivel de inteligencia, en el infierno parecías alguien de puro caos y que no pensaba lo que hacía. Pochita. Bueno, tampoco ayuda el hecho de que no podía comunicarme con otros de forma correcta, en vez de decir hamburguesa tal vez sería algo como burguesa o hamburguesa o qué sé yo, ese sería mi intento de pronunciarlo bien y ahora que lo puedo hacer es agradable aunque no tengo ni idea de cómo iniciar una conversación, soy más de escuchar. La demonio bomba se había subido a la espalda del motosierra como se lo pidió, mientras que escuchaba lo que le decía. Bomba. Dime, ¿hay alguna razón de por qué borraste de la existencia a algunos demonios? ¿Hay algo que tenía en común para que hayas decidido eliminarlos? Pochita. Siempre me ha gustado la paz y por desgracia en el infierno casi todo el maldito tiempo me la tengo que pasar enfrentándome a otros demonios, así que los demonios que eliminé de la existencia simplemente compartía algo en común, eran muy molestos y fastidiosos de enfrentar por sus habilidades o por X razón. Derecho, eliminé el demonio de la reencarnación pensado que así eliminaría el renacimiento de los demonios que mataba, pero solo logré que cada vez que muriera un demonio estos volvieran a ser sin sus recuerdos y sin sus habilidades temporalmente hasta que vuelva a crecer hasta estar completos nuevamente. Bomba. Ya veo, dime, en aquel enfrentamiento contra las jinetes moriste. Por eso estás en tierra. Pochita. No lograron matarme, estaba ya cansado y iba a caer pronto, pero hubo un accidente en la Ciudad Marquita, una ciudad que fue nombrada gracias a una marca de motosierras que se originó en aquella ciudad a donde vivimos actualmente, entonces aproveché el accidente para manifestarme y huir del lugar, aunque claro, en accidente no fue a una enorme escala, así que no pude manifestarme completo, sino a una forma reducida y lastimada por el combate, y de ahí encontré a quien sería mi mejor amigo, así que aún tengo el honor de nunca haber conocido a la muerte. Bomba. Vaya, sabes leer, ¿verdad? Pochita.
No porque... Bomba. Entonces ¿cómo vamos a saber cuánto una casa esté a la venta? Pochita. No seas estúpida, las únicas casas que está a la venta tiene un cartel afuera, pero pensándolo mejor, se me ocurrió una idea. Bomba. ¿Cuál? Pochita. No te regeneres y seguime la corriente. Dicho eso, el demonio de las motosierras había desaparecido del lugar a donde estaba, y la única evidencia de que alguna vez estuvo ahí fue la fuerte corriente de viento que se podía sentir a donde él pasaba a una gran velocidad, a tal punto que nadie podía tan siquiera poder verlo a la velocidad que iba, hasta que decidió reducir su velocidad y aprovechar el hecho de que estaba agarrado las piernas del demonio bomba y comenzar a aplastarla un poco para que saliera algo de sangre. Después de eso había empujado a una mujer que la iba a matar un auto por los fuertes vientos del demonio tifón, cayendo encima de ella pero ninguno herido, y luego la mujer había decidido agarrar a su hija, que tenía un gato entre manos, y irse del lugar acompañado de ambos demonios con apariencia humana, hasta que llegaron a un lugar seguro. Señora, muchas gracias, no sabe cuánto le agradezco que me haya salvado la vida. ¿Cómo se lo puedo compensar? Pochita. Bueno, ver a mi amiga y yo estamos buscando un hogar para nuestros hijos. No estamos casados, pero estamos trabajando juntos para darles la vida que se merece. Gracias al ataque de un demonio, me pude librar de las deudas que tenía mi abuelo y después mi padre, y por último yo sobre unos yakuzas. Gracias a eso no tengo estudios, y tampoco sé leer o tengo un documento de identificación o algo parecido, y mi amiga es extranjera ya que huyó de su país ya que estaba capturada por su gobierno para cosas que en verdad no me gustaría saber, así que ella tampoco tiene una forma en la cual vivir, así que nos estamos apoyando mutuamente, así que nos puede brindar una ayuda para conseguir una casa y un trabajo. Estoy dispuesto a hacer lo necesario para que mi hijo viva bien, y claro, ella también. Tengo que ayudarla. Después de todo necesito alquilen que los cuide mientras yo trabajo. Señora, ya veo, sobre la casa está difícil, pero tal vez haga descuentos ya que la mayoría de los dueños se muere por los ataques de un demonio, por lo tanto hay demasiadas casas sin un dueño, por eso la mayoría prefiere vivir en un departamento o un hotel. Y dígame cuál es su nombre. Pochita. Oh claro, perdone mi falta de educación, me llamo Pochita Maquita. Señora, mi apellido es Mitaka y tal vez lo pueda usar tu amiga para que no sospeche que es indocumentada. ¿Y qué raro nombre y apellido tienes? Pochita. Sé que es un nombre de perro y es un nombre consentido. ¿Cuánto desde tu bisabuelo tienes una deuda con los yakuzas y tienes que trabajar como su perro para poder pagarlas? Pero tampoco he sido un buen padre, así que tengo que trabajar mucho para poder cambiar eso. Y sobre mi apellido se debe a que mis antecesores eran los dueños de la compañía de las motosierras marca Makita, y de ahí mi apellido. Mitaka. Oh, ya veo, ahora que lo mencionas sí tiene bastante sentido. Perdona por juzgar mal. Pochita. Bueno, nos podría ayudar lo más pronto posible para conseguir una casa. Me gustaría hacer lo que se tiene que hacer lo antes posible. Por el ataque del demonio mi amiga tiene la pierna herida, así que tengo que llevarla conmigo, y aparte de eso tenemos que volver a ir por los niños, así que no tenemos mucho tiempo disponible a disposición. La Mitaka se encontraba un poco sonrojada por la amabilidad y la devoción que desmontar el hombre frente a ella, sacudiendo un poco su cabeza para acomodar sus ideas. La Mitaka rápidamente se apresuró a guiar a su salvador para lo que necesitaba, cosa que resultó realmente fácil ya que el promedio de personas que moría y dejaba sus casas abandonadas era de 800 al mes, cosa que era más alta que el promedio de vivienda destruida, que por la eficiencia de seguridad pública simplemente era de 200 al mes. Después de 2 horas, al fin ya se había hecho todo para tener la casa a su propiedad, cosa que alivió a ambos demonios. Ahora solo faltaba traer los niños, cosa que Pochita hizo ya que Bomba tenía que fingir no poder caminar, así que tuvo que mantenerse en la casa esperando junto a la señora Mitaka y su hija, que fueron muy amables con ambos demonios. Después de unos 40 minutos Pochita había vuelto, aunque claro, una parte de ese tiempo simplemente se trató de explicarles a los pequeños el plan y la mentira que había creado, aunque claro, en realidad no era una mentira, simplemente era una verdadera mediación, ocultados algún que otro detalle, y la otra parte del tiempo Pochita lo usó para robarle el dinero a quienes estaba tratando de golpear o asaltar a vagabundos, y claro, Pochita compartía parte de ese dinero con los vagabundos.
Después de que se haya ido las Mitakas, el grupo de 4 solo pudieron suspirar de alivio a ya tener un hogar. Ahora solo faltaba un trabajo y listo, y eso sería así si no fuera porque la demonio bomba comenzara a llorar después de enseñarle algunas cosas en japonés a su pequeña de pelo morado. Pochita, ¿se puede saber el por qué estás llorando? Bomba. Y ya tengo un nombre y es muy hermoso. Denji. Tanto drama para un hombre. Recé. Ahora se llamará Megumin, que significa esperanza, ya que ella fue mi esperanza en mis noches oscuras de aquel lugar. Megumin. Ese es hermoso, mi pequeña. La demonio bomba no pudo soportar más las lágrimas y comenzó a abrazar y besar con cariño a su pequeña, mientras que ambos rubios veía esa escena algo incómodos, pero dejó de serlo cuando había encontrado algo de pan y lo había comenzado a comer con gusto mientras ignoraba la escena que había provocado el demonio bomba. Denji se encontraba en el piso de su nuevo hogar, acostado y mirando el techo fijamente sin nada que hacer aparte de contemplar el techo durante un tiempo indefinido, segundos, minutos o horas. Simplemente se encontraba ahí viéndolo sin ningún motivo aparente o con algún pensamiento que pudiera pasar por su pequeña mente. Después de un tiempo, Pochita había visto a su amigo y se había unido a él, acostadose a su lado y mirando el techo sin ningún motivo aparente más que el de estar a la par de su amigo. Y así pasando el tiempo juntos hasta que bajaron Recé y Megumin del piso de arriba después de haber practicando un poco el japonés, y lo primero que se encontraron ambas fue ver a ambos rubios mirando el techo, uno con la mirada fija y el otro con la mirada perdida. Ambas peli morado no sabía qué estaba pasando, ya que normalmente Denji y Pochita se encontraría jugando o comiendo, pero ahora ambos se encontraban completamente quietos y tranquilos mirando el techo, y eso las alarmó. Recé. ¿Se encuentra bien? La voz de la pequeña niña había hecho que Pochita dejara de ver el techo para dirigir su mirada hacia ambas peli morado por el lado de Denji. Este había parpadeado unas cuantas veces para mirar su entorno y luego dirigir su mirada hacia las dos mujeres que los estaba viendo confundidas. Denji. ¿Pasa algo? Megumin. Sí, ustedes dos estaban viendo el techo fijamente, ¿les pasa algo? Pochita. Yo solo vi a Denji viendo el techo y me uní. Denji. Yo estaba viendo el techo y después no sé, simplemente dejé de pensar, me desconecté y ya. Megumin. Déjame ver si entiendo, te quedaste viendo el techo durante un tiempo hasta que te desconectaste de tu entorno y de tu cerebro dejando de pensar. Denji. Sí. Megumin. Eres muy idiota para dejar de pensar, o tienes un gran control sobre tus pensamientos, cualquiera de las dos, simplemente no lo vuelvas a hacer, es raro. Recé. ¿Cómo funciona eso de desconectarte de tu alrededor? Denji. No lo sé, simplemente sucede cuando miro algo fijo sin pensar y eso sucede. Recé. ¿Cómo puedes mirar algo fijamente sin pensar en nada? Denji. No lo sé, pero a veces hasta puede sonar una canción que ya he escuchado antes. Megumin. O sea, no piensas si puedes recordar el sonido de una canción de tu mente sin pensar en esa canción. Denji. Así es. Pochita. Competencia de a ver quién se desconectada de su entorno primero. Denji. Me gustaría aceptar tu competencia, pero antes de eso, ¿cuánto tiempo he estado mirando el techo? Tengo hambre. Pochita. Como 4 horas, después que Recé y Megumin empezarán a estudiar. Megumin. Eso me recuerda, hay que escribirlos en una escuela, ya que podría comenzar a sospechar la señora Mitaka, y dudo que la excusa que no tenemos identificación funcione, ya que los dos ya estamos registrados como humanos públicamente y que yo y Recé, bueno, más mi pequeña, que yo no sepamos japonés para escribir a los dos a la misma escuela, o que yo no pueda salir ya que no me sé comunicar con otros, ya que mi japonés no debería ser el más natural, o al menos así debería ser, dudo que funcione. Aparte podemos contar con su ayuda para escribirlos, y aparte ya debería estar consiguiendo un trabajo completo y no de medio tiempo para poder vivir. Pochita. TSK, qué molesto es hacer todo esto, es muy complicado, simplemente podría seguir robándole a criminales y ya. Megumin. Oh, adelante, hazlo y vas a llamar la atención de la policía, y la señora Mitaka va a sospechar de a dónde rayos conseguimos dinero, pero eso no importa, ya que el gran motosierra y su increíble capacidad auditiva no lo puede ayudar a conseguir trabajo. Pochita. TSK, qué molesto, porque no eres tú la que tiene que trabajar. Megumin.
o porque alquilen tuvo la grandiosa idea de decir que soy de otro país y que soy indocumentada, ahora tendrás que esperar al menos otros 4 meses antes que sea creíble la mentira que vengo de otro país y estoy aprendiendo japonés junto a mi pequeña, y aparte tú y tu pequeño sí son japoneses, así que bajo el ojo del todo el mundo aparte de nosotros y de la señora Mitaka, eres mi esposo y por eso puedo quedarme aquí en Japón. Pochita. TSK fue tu idea vivir en la cuidad. Megumin. Yo solo te pedí ayuda para conseguir un hogar, tú fuiste el idiota que eligió la casa enfrente de la señora Mitaka, ahora hazte responsable de actuar rápidamente y de pensar poco las cosas. Denji. Antes que sigan discutiendo ustedes dos, podemos Rese y yo irnos hasta nuestro cuarto mientras ustedes sigue disfrutando. Pochita. Adelante Denji, lamento que hayas perdido tu valioso tiempo viendo como yo perdía el mío discutiendo con la demonio con cambios de personalidad explosivos. Megumin. Y mira quién lo dice, el gran motosierra y causante de terror y el miedo en el infierno que ama la tranquilidad y no sabes cómo mantener una bajo la vista de otras personas, pero si es buena idea que tu Rese se vaya a su cuarto, el motosí, digo Pochita y yo iremos a registrarlos a una escuela juntos pero que estemos separados familiarmente. Pochita. ¿Y eso por qué? Megumin. quién sabe, simplemente me gustaría que Rese cuando vaya a la escuela no se vea como una extranjera, que la única persona que está con ella es su hermano, por eso prefiero inscribirla por separado como si no fuéramos familia y así no se vea tan rara frente a los otros niños. Rese. Antes que se vaya puedo hacer una pregunta. Megumin. Adelante mi pequeña, trataré de responder cualquier de tus dudas si puedo. Rese. Si ambos son poseídos eso no significa que debería sobresalir de una manera más sobresaliente el hecho de que ambos son demonios. Megumin. Derechos para que esa característica de los poseídos, que tenga una característica sobresaliente de su cabeza se manifieste, deberíamos ser poseídos, pero no lo somos, simplemente estamos usando cuerpos humanos que son de nuestra propiedad, así que no estamos poseyendo un cadáver y simplemente estamos usando un cuerpo que es de nuestra pertenecía, así que nuestra característica que sobresale es simplemente, por así decirlo, una pequeña manifestación de nuestros cuerpos originales que no podemos retraer. Denji. Pero si se puede regenerar y eso no sería más fácil ocultarla adentro de su cuerpo para que así no esté afuera a la vista de todos y que tenga que ocultarlo con su vestimenta. La respuesta del rubio había hecho que ambos demonios se tocaran su pequeña manifestación al exterior involuntaria que tenía pensados durante unos pocos segundos antes de hacer la recomendación del pequeño rubio, y una vez que lo hicieron tocaron a donde debería estar esa manifestación, dándose cuenta que no solo no se veía sino que tampoco se sentía. Denji. Si ustedes pueden ocultarse de esa manera no significa que otros demonios también lo hagan. Pochita. Aunque pueden hacerlo estaría limitados a la fuerza del cuerpo humano y la que ésta podría llegar a alcanzar limitándolos enormemente a la mayoría de los demonios, aparte dudo que algunos de ellos se tome el tiempo y la paciencia para ocultarse a simple vista de los demás, y aparte si lo que te preocupa es que exista demonios con apariencia humana, los únicos que existe serían las jinetes del apocalipsis, ya que son miedo que la gente ve reflejada en otros humanos como la guerra, que es crear a partir de soldados, y ellos representan la guerra así que la gente la ve reflejada con una apariencia humana, y aparte esas personas que gobierna todo el país, que no me acuerdo cómo se llama, son humanos, y si ellos lo usa y los controla la gente, le tendría miedo y tendría una imagen humana a la cual tener miedo, y lo mismo pasa con las otras dos con hambruna y muerte. Megumin. Pero a diferencia de los demás demonios, nosotros los demonios armas como el motosierra y yo podemos transformar nuestro tejido muscular en cables y mantener la piel humana al exterior, cosa que no nos limita como en la mayoría de los demonios a estar limitados a la resistencia del tejido muscular humano. Podemos usar aún más fuerza de la que un humano y jamás podrá alcanzar a no tener ese débil tejido muscular, y aparte gracias a que podemos mantener la piel humana del exterior intacta podemos pasar bajo
bajo perfil. Después de la pequeña explicación, ambos niños se había ido al cuarto y ambos demonios se había ido a inscribirlo con la ayuda de la Mitaka, cosa que hizo que la hija de la Mitaka se quedaran con ambos niños, cosa que para Rese fue agradable pasar tiempo con Asa y oír las cosas que tenía que decir, aunque no podía entablar una charla con ella, era agradable oírla, cosa contraria del rubio, ya que su limitado cerebro no podía entender la mitad de cosas que decía la Mitaka. Incluso si ambos hablaban el mismo idioma, el rubio no parecía entenderla y simplemente veía como su boca se movía de arriba para abajo. Cosa que después de unas 2 horas a donde Denji se había golpeado la cabeza para no dormirse después de escuchar todo lo que decía la Mitaka, cosa que le generó un doble dolor de cabeza, uno por tratar de procesar lo que decía la Mitaka y el otro lado por los golpes que se había dado contra la pared. Incluso Rese, quien le gustaba aprender cosas, también le dolía la cabeza por toda la información que había soltado la Mitaka, pero a diferencia del rubio, ella sí se podía dormir en esa situación, cosa que aprovechó para poner su cabeza en el hombro del rubio y dormirse cómodamente mientras mantenía un pequeño sonrojo en su rostro, cosa que fue notable para la Mitaka, quedándose callada para que la peli morado pudiera dormir, cosa que agradeció el rubio internamente, y después de un rato los tres se encontraban dormidos en el piso. Cosa que cuantos los adultos llegaron y entraron al cuarto para ver a los niños, se había encontrado con una escena bastante hermosa para las mujeres, y esa fue ver a los niños abrazados mientras dormía sin ninguna preocupación en el mundo, cosa que Pochita estaba un poco celoso y molesto por el hecho de ver a su mejor amigo dormido y abrazando a alguien que no fuera él, y eso sumando el hecho de que desde que se mudaron a esa casa no dormía abrazados por el hecho de que la Mitaka había organizado los cuartos, y sumando el hecho de que servía para mantener una coartada para los demás, simplemente lo molestaba, aunque claro, no era como si se hubiera llevado a Denji a la mitad de la noche para dormir abrazados, cosa que también hacía la demonio bomba, aunque con una menor frecuencia de lo que hacía su compañero demonio. Cosa que cuantos los adultos llegaron y entraron al cuarto para ver a los niños, se había encontrado con una escena bastante hermosa para las mujeres, y esa fue ver a los niños abrazados mientras dormía sin ninguna preocupación en el mundo, cosa que al fin ya había llegado el día donde los niños entrarían a la escuela. Cosa que Rese estaba muy emocionada y asustada por ser su primer día en una escuela, cosa totalmente diferente a quien era su madre, que estaba completamente triste y derramando lágrimas por tener que dejar a su pequeña en un lugar lejos de ella. Cosa que provocó la alegría del motosierra, que veía felizmente en sufrimiento que tenía que pasar la demonio bomba, ese mismo sufrimiento que él tenía que sufrir diariamente a tener que trabajar. Por el lado del rubio, este no se veía en lo más mínimo afectado por tener que ir a una escuela, simplemente había aceptado el ir ya que Rese le dijo que ahí daba comida gratis en una hora específica. Por el lado de las Mitaka, que había guiado y acompañado a sus vecinos a la escuela, ya que la señora Mitaka también tenía que dejar también a su pequeña, Asa, al igual que el rubio, no se veía afectada en ir a una escuela, ya que a diferencia de ellos, ella ya había ido antes y sabía que iba a ser un largo día, ya que no tenía amigos con los cuales pasar el tiempo libre, pero tal vez ahora sería diferente gracias a sus vecinos y área compañeros. Asa y Rese la había puesto en el mismo salón. Por el lado de Denji, había ido a un salón especial por su problema temporal de visión. Y una vez que llegaron al recreo, o esa era una de las tantas formas de decir el tiempo de descanso que tenía los estudiantes en una hora en específico, Denji iría a buscar a sus amigas, pero uno de sus compañeros lo detuvo. Apoden. Hola, Águila Pirata. Denji. ¿Y ese apodo gordo? Apoden. Pero como eres nuevo, déjame presentarme a mí, me dice el apodos de negros, pero puedes decirme Apoden, si gusta, es más corto y suena mejor de decir, aunque su significado es el mismo, y en nuestro salón nunca nos acordamos del nombre del otro, a cambio usamos un apodo para gente como tú, que tiene defectos a simple vista, como te falta un ojo, eres un pirata, y como estás también medio ciego, entonces Águila, porque tienes una gran visión. Denji. Ajá, y Apoden. Tus demás compañeros son el Taza, el Obediente, el Hot Wheels, el Simba, el Zurdo, la Hamburguesa Sencilla y el Atrapados. Esos son como tú y les falta algo, y también está los otros como el Visto Forever Alone. Denji. No creo entender la mitad de los apodos insultos que dijiste, y mucho menos el último. Apoden.
O veo que no les viste la gracia, y como eres nuevo te explicaré el visto forever alone, ese se declaró y la chica lo ignoró durante 6 años en los que estuvieron en la escuela y fueron compañeros y cuanto la vio en el colegio esta ya tenía novio, es una leyenda que vivió en esta escuela y por eso siempre estará presente en los historia de la escuela los niños que piensas declararse, espero que hayas podido verle en sentido. Denji. ¿Y qué pasó con él ahora? Apoden. No lo sé, dice que crear historia en Wattpad, pero se la pasa la mayoría del día jugando y ya como en la tarde se digna a comenzar a escribir en vez de hacer algo productivo como seguir su sueño de ser dibujante y dibujar algo bonito. Denji. Eso ya es todo lo que me tiene que decir porque me quiero ir a comer tranquilamente. Apoden. Si ya te puedes ir, espero que me puedas ver después. Después de ser interrumpido en Rubio, siguió su camino en busca de sus amigas, y las únicas que conocía en esa escuela y cuanto las encontró vio, como Asa estaba tratando de sostener un brazo de RC, ese mismo brazo con el cual estaría golpeado a una niña que la sujetara con la otra mano, mientras que la niña lloraba con algunos moretones que tenía en su rostro. Denji. ¿Qué pasó? RC. Eta, incultó a Asen. Traducción. Esta insultó a Asa. Denji. Y por eso la comenzaste ese golpear. RC. También Amit. Traducción. También a mí. Denji. Simplemente suéltala y vamos a comer algo. Con algo de fastidio RC había soltado a la bully de esa cosa que una vez fue soltada esta comenzó a correr y irse lejos de aquel lugar y tal vez pensaría seriamente antes de hacerle bully al Killen nuevamente. Por el lado de Asa esta estaba sorprendida por la fuerza y la destreza que demostró RC, aunque tenía que suponer que ella podría hacer algo así después de todo su madre le contó que el país a donde RC vivía anteriormente la había obligado a aprender a pelear para su país como si fuera un soldado en contra de su voluntad de aprender tales cosas, así que no profundizó más en el tema y derecho comenzó a acelerar su paso mientras veía como RC se iba tomada de la mano por el Rubio yéndose de aquel lugar con una velocidad algo rápida. Asa rápidamente pensó que ambos se tomaban de la mano ya que el Rubio tenía problemas en la vista y se podía caer si daba un paso el falso, así que rápidamente comenzó a moverse para alcanzarlos. El resto del día había pasado con tranquilidad, y ahora los tres se encontraban esperando a sus padres para poder irse a casa, cosa que no tuvieron que esperar mucho ya que había llegado una mujer de cabellera blanca y se los había llevado de aquel lugar, cosa que después de unos 10 minutos, ya había llegados los padres de los tres niños buscándolos pero no los encontraron. Por otro lugar los niños se encontraban dormidos por un pañuelo que tuvieron que oler a la fuerza, mientras que era visto por una mujer pelirroja con unos ojos hipnóticos. Después de una búsqueda por toda la escuela los tres padres se estaba comenzando a asustar, por el lado de la mitad que tal vez vio la posibilidad de que su hija se haya ido caminando y de paso se había llevado a sus vecinos también para la casa, por el lado del motosierra se encontraba con un semblante de concentración en su rostro mientras trataba no perder el control, mientras escuchaba todo lo que pasaba a su alrededor para tratar de escuchar en dónde estaba su amigo y así poder salvarlo y de paso hacerles pagar a quienes que sea fuera lo suficientemente estúpido para secuestrar a su mejor amigo. Y por último por el lado del demonio de las explicaciones se encontraba desde atrás de Pochita abrazándolo con fuerza, con toda la fuerza que tenía el demonio bomba consigo. Pochita, ¿sucede algo? Megumin. Me gustaría estar enojada y explotar de la ira, pero debo mantener el control y tratar de evitar que hagas algo estúpido. El susurro que había dicho la demonio bomba con algo de tristeza y dolor en su voz, fue perfectamente escuchados por el motosierra, ya que si la demonio bomba era sincera consigo misma, jamás en su sano juicio podría explotar en esos momentos y mucho menos podría ser un berrinche. Desde que fue capturada por la Unión Soviética estos le brindaba tranquilizantes y somníferos en su cuerpo durante años la debilitó bastante no por el hecho de que la gente la dejara de tener, sino que esos químicos que había entrado en su cuerpo le estaba impidiendo sentir su cuerpo cosa que ayudaba con el dolor pero en su caso, hacer la demonio bomba a no sentir su cuerpo, tampoco podía explotar y las únicas explosiones que podía realizar era pequeñas o tan siquiera podía hacerlas, así que su única opción en poder explotar cosas sería liberar gases que a la mínima reacio de fuego estos explotaría, algo que tampoco podía hacer ya que apenas, y si podía calentar su cuerpo pero no lo suficiente, para generar una chispa que haga todo el trabajo.
Aunque con el tiempo volvía a recuperar la sensibilidad de su cuerpo y el tacto, aún seguía sin poder sentirlo por completo, y aparte su preocupación no estaba en su pequeña niña sino en su compañero. Incluso si no podía recordar su vida en el infierno, ella sabía lo que había vivido y por eso podía recordar el suceso de aquella batalla, pero porque se estaba preocupado por cómo lo tomaría su compañero antes que ella. La respuesta era fácil: Rece no fue la primera niña que tuvo el gusto de conocer, hubieron otros antes que ella, los cuales la mayoría simplemente fueron asesinados por no cumplir su labor de tener que hacer los contratos más baratos, y algunos otros pudieron vivir, pero sinceramente eran cascarones vacíos sin vida adentro de ellos o tan siquiera alguna muestra de lo que fueron alguna vez. Pero Rece era diferente, a ella lo pudo sacar de ese horrible lugar y le podía dar la vida que tanto se merecía su pequeña, pero incluso con su temor de que ella pudiera morir estaba presente. En ella le aterraba más el hecho de cómo sin miedo de los demonios y la pesadilla hecha realidad, el motosierra, que incluso cuando estaba bajo el mandato del demonio de la guerra en aquel momento, cuento era más débil que ella, nunca le mostró respeto o interés en lo que decía esta, y aún mantenía esa actitud en frente de los primigenios. El mismo motosierra que nunca le mostró respeto o interés hacia Killen en su estadía en el infierno, aquel motosierra que era el único con falta de miedo alguno en su ser, que incluso no mostraba tan siquiera inquietud al estar enfrente de los primigenios hasta el punto de retarlos y salir empate, ya que incluso si uno de los dos salía vencedor, ninguno se podía matar, porque si lo hacía su mera presencia en la tierra simplemente lo podría como el más fuerte. Esa terquedad y falta de importancia de las cosas que él podía causar sin darse cuenta era de temer. Por eso ella se encontraba abrazándolo con todas sus fuerzas que poseía. Tal vez era un escuicidio hacer lo que estaba haciendo, pero era mucho mejor que dejarlo suelto. Megumin, no hagas ninguna estupidez. Me gustaría estar enojada como tú, pero no poseo la fuerza suficiente para hacerlo. Aún te tengo miedo, ¿sabes? Pero aún tenemos que ocultarnos, no por nosotros sino por ellos. Entonces hasta que los encontremos y lo pongamos a salvos, luego podremos hacernos cargo de quienes se atrevieron a secuestrarlos. Pochita, no te preocupes, no ha podido ir lejos en tan poco tiempo, así que los voy a encontrar pronto y van a estar de vuelta con nosotros. Las palabras que le había dicho Pochita a Megumin fueron reconfortantes para la demonio bomba, aunque tal vez se debía a la diferencia de poder que había entre los dos, y por eso se sentía tan segura con las palabras de aquel demonio, pero no se iba a quedar a pensar si esas palabras fueron reconfortantes por el hecho de que el motosierra fuera más fuerte que ella o porque en verdad el motosierra la hacía sentir segura. Así que con algo de cuidado había deshizo el abrazo y se quedó mirando su espalda como si en cualquier momento fuera a desaparecer, pero lo único que había hecho el motosierra fue ir a paso lento hacia la salida, teniendo que seguirlo para saber en dónde estaba su niña, pero antes que pudieran continuar la Mitaka los había alcanzado. Mitaka, ¿piensan buscar a sus hijos? Pochita, desconozcan en cómo funciona la seguridad y esas cosas, así que lo único que puedo hacer es buscar en los alrededores y ver si los puedo encontrar. Y bueno, mi amiga no sabe pronunciar correctamente las palabras, así que tampoco podía pedirle ayudas a las autoridades. Tú sí sabes de esas cosas, así que llámalos para que nos ayuden en la búsqueda. Yo y mi amiga de momento buscaremos por nuestra cuenta, ya que no hay tiempo que perder, cada segundo vale mucho. Mitaka, te tienes razón, no hay tiempo que perder, hay que encontrar a nuestros hijos. Suerte y ten cuidado, quién sabe qué clase de monstruo ha decidido secuestrar a unos niños. Pochita, gracias, lo tomaré en cuenta y no se preocupe, le pienso entregar su hija una vez que la hayamos encontrados. Pochita junto con Megumin se había ido del lugar, dejando sola a la Mitaka, que se encontraba un poco sonrojada por la amabilidad y confianza que podía sentir cuando él estaba cerca de ella. Ya después de 2 cuadras de separación que había entre los demonios y la Mitaka, Pochita se había quedado completamente quieto y con los ojos cerrados, tratando de escuchar, aunque sea la más mínima pista, en donde podría estar los hijos de ambos. Los niños se comenzábamos a despertar y lo primero que vieron fue a una mujer pelirroja con unos ojos hipnóticos para cualquier que los vieras, esos ojos hipnóticos que los niños podía sentir que podía ver a través de su alma y podía saber todo lo
Los niños se comenzábamos a despertar, y lo primero que vieron fue a una mujer pelirroja con unos ojos hipnóticos para cualquier que los vieras, esos ojos hipnóticos que los niños podía sentir que podía ver a través de su alma y podía saber todos los que hicieron y los que hará en un futuro. Máquina. O se reunió aquí por ciertas razones legales, ya que, al parecer, ustedes tienen contratos con demonios. Asa. Nos ha secuestrado, eso es peor. Makika. Bueno, si los he secuestrado, no entremos en tecnicismo. Denji. ¿Qué quieres de nosotros aparte de secuestrarnos y tenernos amarrados como unos pollos? O que hablar de comida, me dio hambre. Espera un momento, porque amarra un pollo para cocinarlo si no se va a mover. Máquina. Verás, aquí el Japón y el resto de los países es prohibido hacer contratos con demonios excepto si eres de Volunteer, aunque en algunos países es permitido, ya que una vez que tiene un contrato con un demonio tienes que pagar ese hecho con trabajar como de Volunteers mínimo 4 años, que por lo general es lo que vive un de Volunteer promedio. Denji. Sigues sin responder mi pregunta, vieja. Asa. ¿Quieres ser más educado? Estamos contra las cuerdas y a ti se te ocurre hablar con insultos. El miedo que sentís mitad ante esa situación era de un terror completos. Ella desconocía completamente el hecho de que sus vecinos tenía contratos con demonios y ahora ella se vio atrapada en esa situación, y sobre todo había rompió una ley que desde el punto de ella tenía que ser una equivocación, eso sin contar en cuenta de que su vecino no parecía ayudar con su forma de hablar rebelde, como si esas leyes no importara. Por el lado del rubio, este se encontraba aburrido en la situación en la que se encontraba, ya estaba acostumbrado a esa sensación de estar acorralado y sin opciones de escapatoria, siempre he estado bajo la presión de ser asesinado por Alquilen, al menos durante todo ese tiempo que estuvo con los yakuzas ayudó de algo, y eso era pensar con normalidad bajo las situaciones bajo presión. Por la parte de la peli morada, esa situación le recordaba su pasado bajo esas instalaciones, así que con esfuerzo de tener sus manos atadas se había acercado al rubio, tratando de esconderse atrás de él, para así al menos poder darse una pequeña esperanza que todo estaría bien. Todo eso era mirado y analizado por la pelirroja. Ella poseía un buen olfato, así que cuando estuvo cerca de la escuela pudo oler que los niños tenían contratos con demonio, pero lo que le llamó la atención fue el hecho de que esos contratos era con todo el cuerpo y ser de los niños, pero no de modo de quitarles esas partes y que fuera parte del demonio, sino más bien como si los niños fueran propiedad del demonio para que ningún otro pudiera hacer contratos con ellos. Pero lo más raro para la pelirroja era que los niños no parecía haber sufrido un cambio de su apariencia, como si los demonios no los usaran como sus avatares para proponer sus nombres y así hacerse más fuertes sin hacerlos ellos mismos. Sin duda alguna era algo demasiado raro para la pelirroja ese hecho, así que quería investigarlo y saber de cuáles demonios se trataba. Máquina. Está bien, no necesito que me trate con respeto. Ustedes están enojados, los he secuestrado, y es entendible que no me tenga confianza. Esa rebeldía que tiene de seguro se debe a tener malas experiencias con figuras de autoridad. Tal vez tenga un mal padre, eso es todo. Denji. Mi padre es una gran figura de autoridad, no como tu vieja metiche. Mierda, casi se me olvida que tengo que decirle padre. La mujer de los cabellos rojos se quedó viendo al peli amarillo durante unos segundos antes que de un rápido le haya dado una cachetada al rubio, noqueándolo al instante. La pelirroja no iba a permitir más falta de respeto ante ella, algo que solo provocó el miedo de las dos niñas, que vieron con terror en cómo su amigo ahora se encontraba en el piso, mientras que algo de sangre salía de su boca, y ese miedo que sentía las niñas simplemente hacía feliz internamente a la pelirroja. Máquina. Bien, creo que me encendí un poco, espero que con eso no le haya desacomado la mandíbula o la haya roto. Espero que su amigo me pueda perdonar y puedan entender que si no me hace caso de los que digo los voy a castigar, ¿entendieron? Ambas niñas había tratado de decir sí, pero su voz no salía por el miedo que sentía, algo que aprovechó la pelirroja para acercarse lo suficientemente a ambos rostros de las niñas y que Stan tuviera que verla fijamente, mientras podía sentir como la respiración de estas se comenzaba a agitar por el miedo que sentía ambas. Máquina. ¿Entendieron? No tengo que dar otro ejemplo.
La amabilidad que había en la voz de la pelirroja en contra de las acciones que hacía simplemente había hecho correr un escalofrío en ambas niñas, así que todo el miedo que ambas poseían asintieron con miedo de que les pase algo. Máquina. Bien, parece haber entendido lo que quería decir, así que por favor las preguntas que pienso hacerles a continuación espero que pueda darme las respuestas que busco para saciar mi curiosidad, y si no es así los mataré, así que sea buenas niñas y todo saldrá bien. La sonrisa de amabilidad que mostró la pelirroja solo hizo que ambas niñas tragaran saliva. Pochita se seguía concentrado en oír cualquier pista que pudiera tener del paradero de su mejor amigo, pero sin resultado el oír su voz, así que aprovechado el hecho de que tenía varios contactos con su amigo, había hecho una pequeña manifestación Q. Pochita se seguía concentrado en oír cualquier pista que pudiera tener del paradero de su mejor amigo, pero sin resultado el oír su voz, así que aprovechado el hecho de que tenía varios contactos con su amigo, había hecho una pequeña manifestación que solo su contratista podía ver, y pudo ver a su amigo tirado en el piso con la mandíbula dislocada y inconsciente, y en la habitación en donde estaba era la de un edificio alto. Por la ventana que había en el lugar, volviendo a donde estaba su cuerpo en sí, volvió a escuchar su alrededor, pero esta vez en los lugares altos, ya que le era imposible manifestarse por completo en el lugar a donde estaba su amigo si este no lo llamaba. Después de unos segundos ya había podido escuchar el lugar a donde estaba, cargando en un rápido movimiento a la demonio bomba y llevándola hacia la entrada del edificio a donde estaban sus hijos. Pochita. Bien, llegamos al lugar, ¿me encargo yo o quieres hacerlo tú? Megumin. Sigo siendo la demonio bomba y tengo el poder suficiente para poder vivir en el infierno. Solo necesito 2 minutos para traer a los niños de vuelta. No necesito que te encargues de todo tú. Yo también soy útil y lo pienso desmontar. Pochita. Bien, tienes 2 minutos para encargarte del problema, y si no regresas después de ese tiempo, me encargaré yo de resolver el problema y asegurar que jamás lo vuelva a tocar.